A lo que vinimos. Filosofía del terror o paradojas del corazón. De Noel Carroll. El autor, Noel Carroll, es un profesor de filosofía del arte y sobre todo está especializado en estética, en la corriente de la filosofía, de la estética de la filosofía. Y tiene algunos ensayos más solo sobre estética, sino también sobre cine. En este libro pone aquí paradojas del corazón, porque él considera que va a atender más al sentimiento, ¿no? De los que nos va a hablar este libro es también de los sentimientos, o de las pasiones, etcétera, ¿no? De la estética, porque eso es lo que es. Al principio va a definirnos la naturaleza del terror y nos va a hacer una definición, es decir, lo que hace es distinguir lo que es el terror real, o sea, los terrores humanos, los terrores que tenemos todos, que son el miedo a la muerte o a la oscuridad o a las arañas o a un accidente o a la enfermedad. No, esto lo define. Y por otro lado, que es de lo que él dice que de esos miedos no va a tratar su libro, sino que va a tratar de lo que él llama el terror arte. Es decir, el terror en el cine y en la literatura principalmente, aunque también nos va a hablar en el teatro, menos, pero y también un poco en el arte. Entonces va a definirnos lo que es este terror arte, que él lo llama así, terror arte. En un segundo capítulo, hecha una vez la definición sobre qué tipo de terror nos va a hablar el libro, en el segundo capítulo nos lo dedica a las estructuras de la imaginería del terror. O sea, ¿qué estructuras son? Pues básicamente es el monstruo. O sea, es el monstruo. El terror, este terror arte gira alrededor del monstruo, entonces, con sus características y su significado. Y él la palabra monstruo la usa para todo. O sea, la usa y nos hace, claro, una reflexión sobre lo que es y lo va a usar para todo. O sea, cuando digo para todo me refiero tanto, pues por ejemplo, para Drácula, o para un vampiro, para el hombre lobo, para un zombi, como para lo que nosotros consideramos un monstruo, una entidad monstruosa que puede ser natural, puede ser, un Godzilla, por ejemplo, o King Kong, por poner, o puede venir del espacio, o esos monstruos de tipo ancestral que aparecen en la literatura de Lovecraft, por ejemplo, ¿no? Pero él usa el monstruo en general y lo que va a buscar siempre, en todo el libro lo que va a buscar son unas características comunes que puedan definir el género. Entonces, en este caso igual, ¿qué define a estos monstruos? ¿Qué les une? No qué les diferencia, ¿qué les une? El siguiente, una vez que definimos el monstruo, nos va a contar, o nos va a dedicar un capítulo a lo que él llama la metafísica del terror, que dicho así puede sonar un poquito extraño, decir, metafísica, pero realmente es la relación con la ficción atemorizante, la relación que tenemos los lectores, los espectadores con esa ficción y cómo nos identificamos con ella, a veces con los personajes, sin ser los personajes, porque nosotros estamos en una situación de confort, nosotros no estamos viviendo lo que está pasando en el libro o en la pantalla, no lo estamos viviendo, incluso a veces tenemos información que el personaje no tiene, o al revés, el personaje tiene información que nosotros no tenemos, es decir, no somos nosotros. Entonces, por eso se da una relación un poco metafísica, un poco, vamos a decirlo así, etérea, ¿no? Entonces, todo esto lo va a ir analizando.
esa identificación que ya digo que nos da incluso con las situaciones que el personaje vive, ¿no? También nos va a contar la trama argumental del terror, la va a analizar. Lo primero, va a distinguir lo fantástico del terror. Eso es una distinción que él hace. Él dice, el terror forma parte de lo fantástico, es un subgénero, sí, pero también puede ser un subgénero o un género independiente, de estudio independiente a lo fantástico. Y de hecho señala una serie y las analiza, claro, siempre hay un análisis, porque esto es filosofía analítica, el libro es un libro de filosofía analítica, entonces la palabra análisis va a aparecer siempre. Estas características, las características que tiene el terror, por ejemplo, el suspense, el susto, la repulsión, el asco que nos puede dar, el miedo, ¿no?, etcétera. Nos va a analizar todo esto. Claro, en lo fantástico no se dan muchas de estas características. Ahí puede darse el suspense, pero a lo mejor no, una película, una novela o un relato fantástico puede que no te dé asco, ni te dé susto, incluso hasta que a lo mejor no tenga ni siquiera suspense, aunque el suspense es algo muy generalizado. Él dice que en la literatura el suspense no tiene por qué estar solo asociado a un género, al de terror, a lo fantástico, a lo policíaco. No, sí, el suspense se puede dar, pero tiene que darse toda una serie de características para distinguir al terror de otros subgéneros. Luego él se pregunta ¿por qué el terror? ¿Por qué el terror? En otro capítulo, ¿por qué se da el terror? Que es como preguntarse ¿por qué nos atrae el terror? Ahí sí que se da, y sería más propio del título, ahí sí que se da una paradoja del terror. Porque el terror en el fondo, como decíamos, que habla en el capítulo anterior de que nos da susto, miedo, asco, o sea, eso nos tendría que producir rechazo. Y sin embargo disfrutamos de ello. El espectador o el lector que se acerca al terror es porque disfruta del terror. Y esa es una de las paradojas. Es algo contrario a la lógica. Y lo analiza. Analiza esa paradoja y analiza por qué es contrario a la lógica. Él dice que hay diferentes teorías, o nos cuenta diferentes teorías. Está desde la teoría de algunos teóricos que lo hacen desde la teoría ideológica, desde el punto de vista de ideología. Que ahí hay dos vertientes. Está el que dice que el terror es conservador, pero que como luego al final, vamos a decirlo así, aunque no siempre los finales son así, porque muchas veces quedan abiertos, con lo cual la criatura, el monstruo, queda vivo. O sea, ¿no? Pero bueno, al final vence el bien, o los que están, porque es conservador porque reprime al otro, le quiere imponerle su poder, pero al final va venciendo, por eso nos puede atraer, porque vence digámoslo así, el bien sobre el mal. No siempre, ya digo, porque no siempre es así. Está la otra teoría ideológica que es al revés, que es el liberador, porque considera al monstruo como un transgresor del status quo, algo que transgrede las normas. Entonces, también analiza la teoría psicoanalítica, porque desde el punto de vista psicoanalítico pues se ha analizado el terror, este terror arte que él llama, pero también es incompleta, porque dice, bueno, esto de que vertimos ahí nuestras represiones y etcétera, bueno, también lo pone objeciones. Desde el punto de vista religioso, sabemos que muchas películas tienen un componente religioso. Religioso no es que se adscriba a una religión o a otra, se refiere a la atracción de lo sobrenatural. Y sí, y de conceptos religiosos. Películas El Exorcista, el Drácula, que al final pues también hay un concepto, la cruz, en fin, que acaba con el vampiro, la profecía, etc. Bueno, entonces también existe esa explicación de por qué nos puede atraer esa atracción sobrenatural que el terror puede tener sobre nosotros. La historia también, él lo cuenta como en los momentos de crisis aumenta el interés por el terror y por el arte, por el terror arte. Siempre
aunque digo terror, por no decir terror arte, siempre se está refiriendo, además lo cita así continuamente en los capítulos, terror arte. Ya digo, en los momentos de crisis, además dice que hay picos, es curioso porque de repente la sociedad se interesa mucho por el terror, películas, tal, literatura, y luego de repente baja y queda solo reducido, aunque él siempre dice que es una minoría, que siempre es minoritario, pero queda reducido a una minoría mayor. Pero la historia tiene su importancia y además influye. Y es fácil de entender, o sea, si estamos en la era atómica, pues ya sabemos que aparece el terror de monstruos, la energía atómica, etcétera. Si se pone de moda, pues yo qué sé, o la exploración espacial, pues los monstruos que vienen del espacio. En fin, la historia que se vive en cada momento influye en esos. Pero todas estas teorías y alguna más que él las desarrolla, y de alguna manera las desmonta, porque él lo que busca es una teoría general del terror y ninguna de ellas da una explicación general del terror. Todas tienen características que pueden aprovecharse en esa teoría general del terror, pero ninguna te lo da, ¿no? Y él da la suya. Y al final del libro hay un capítulo que dedica pues al terror en la actualidad, porque él dice que ahora el terror se ha puesto de moda. Pero curiosamente dice que hay una vuelta a la mirada al terror de antiguamente, a los grandes clásicos, al vampiro, al hombre lobo. Hay una vuelta, hay esa mirada a los clásicos, también a la literatura de Lovecraft, que se ha puesto muy de moda. Cita mucho a Stephen King, claro, porque dice que ha sido un fenómeno de masa. Sus libros se venden por millones, libros, muchos de ellos de terror, no todo, porque no toda la literatura de Stephen King es de terror, pero muchos de ellos que han tenido un gran éxito son de terror. Todos estos capítulos, todo este análisis, todo el libro, pues está atrufado de comentarios de películas y novelas, que es lo que usa como ejemplo, bueno, novelas o relatos, que es lo que usa más general. Bueno, alguna obra de teatro también usa como ejemplo. Muchos de estas películas, relatos y tal son muy conocidas, algunas ya las he citado ahora, pues La Profecía, en fin, El Exorcista, libros de Stephen King que conocemos, de Carrie, etcétera, y de otros autores conocidos, lo usa, lo cual abunda en la amenidad del libro, ¿no? A ver, para todo el que esté interesado en el análisis y definición sobre este género, este libro es fantástico, fantástico. Pero claro, es filosofía, o sea, eso también hay que decirlo, no es un ensayo ligero, entonces hay que leerle con cierta tranquilidad, con lentitud, si se quiere, a veces repasando lo que se ha leído, tomando algunas notas, y también uno le interesa tomar notas, pero es ameno y claro, o sea, no hay que tenerle miedo. Es decir, si alguien simplemente dice, bueno, pero sí tengo curiosidad porque me definan el género y llevar una reflexión un poquito más profunda, lo puede leer perfectamente y yo se lo recomendaría. Filosofía del terror o paradojas del corazón. Hasta otra, amigos.